Buenos días, yo soy Carlos Emilio Espina Monsalve. Entré a las fuerzas militares el 1 de junio de 1987 al Ejército Nacional. Luego entré a la Marina el 1 de junio de 1988. Me gradué como oficial en 1992 con el grado de subteniente de Infantería de Marina. Fui trasladado a Coveñas en mis primeros 6 meses de instrucción y entrenamiento. Luego de ahí salí trasladado para Corozal, a la Fuerza de Tarea Búfalo y a la Fuerza de Tarea Tauro, Poseidón, no me acuerdo los nombres exactos de las dos compañías que estaban, con apoyo a los batallones de contraguerrilla 33 y 31, todos adscritos a la primera brigada de Infantería de Marina. Me accidenté en el año 1994 o 95, alguno de los 2 años. De ahí estuve un año, 8 meses hospitalizado porque tuve gangrena en ambas piernas. Salí trasladado a Cartagena a un proceso de recuperación porque los médicos decían que yo no iba a volver a caminar. Por obra y gracia y milagro de Dios me levanté de la silla de ruedas. Luego duré 6 meses en recuperación. De ahí me mandaron a San Andrés. De San Andrés volví a Cartagena. De Cartagena a la Escuela Naval. De la Escuela Naval salí para Tumaco. De Tumaco salí para Coveñas. De Coveñas salí a Corozal. De Corozal volví a Cartagena. De Cartagena volví a Malagana, Corozal, Carmen de Bolívar. Luego del Carmen de Bolívar volví a Cartagena a estudios de educación superior, o sea, profesionales, para terminar mi carrera profesional. Volví a Malagana. De Malagana salí para Bogotá. De Bogotá salí a Coveñas. De Coveñas volví a Bogotá. Y de Bogotá salí nuevamente a Coveñas, y de Coveñas Bogotá, y Bogotá me retiré. ¿Qué piensa usted del conflicto armado? El conflicto, cuando se generó, cuando se terminó la violencia liberal y conservadora, y el Frente Nacional lo que hizo fue exacerbar las condiciones políticas del momento, y con la presencia de las chusmas liberales y conservadoras se generó en el Tolima un movimiento guerrillero que en su momento era un movimiento de autodefensas campesinas por la violencia generada por la lucha entre conservadores y liberales, que luego se degeneró en lo que hoy en día es lo que mal llaman disidencias de las FARC, porque no son disidencias de las FARC. Eso fue lo que generó la violencia del país, y es lo que ha generado la violencia. Que la lucha de clases que ha intentado, que siempre se ha mantenido en que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y que el Estado no beneficia sino a los ricos, eso ha ayudado a mantener en la cabeza de mucha gente el odio por el Estado y la llegada al poder por otros medios. Básicamente lo que se ha mantenido durante los últimos 60 años en Colombia es lo que Mao Zedong estableció, una guerra prolongada, y es lo que se ha vivido después de que uno estudia. Pero básicamente es la lucha por las tierras, la lucha por el poder político y la lucha por el poder económico, que en últimas es para las FARC, para el M-19, para el PRT, para el Quintín Lames. Bueno, estos dos últimos no eran narcotraficantes, pero sí tendrían que ver con extorsiones y secuestros. Pero básicamente era la lucha por el poder económico, político, la lucha de tierras y el acceso a unas condiciones de vida mejor. ¿En qué zonas de conflicto estuvo usted? En el Putumayo, en el Oriente, en el Pacífico, en los Montes de María,
en el Magdalena fueron unas comisiones pequeñitas, en Arauca, pero fueron comisiones que se mandaban a hacer cosas y se devolvía uno. Básicamente en el 75% del país rural, que es lo que los políticos y muchos de los padres de la patria, llámense políticos o llámense magistrados o llámense abogados, no conocen. El país rural, el país colombiano realmente. ¿Qué impacto tuvo el conflicto en su vida? Pues desde el punto de vista físico, 46 cirugías. Perder la capacidad de caminar, perder la capacidad de esfínteres, perder la capacidad de todo, volverme a recuperar. Desde el punto de vista emocional, pues conocí una mujer maravillosa que ya me conoció destrozado, vuelto nada, y así me quiso, y llevo 25 años de casado, voy para 26 con ella. Desde el punto de vista profesional, pues pude conocer la realidad del país, realidad que ni siquiera los políticos conocen, ni siquiera los magistrados de la patria conocen, porque todo lo hacen sobre escritorios. Desde el punto de vista emocional, profesional, pues a raíz de que me destrocé la Marina me dio la oportunidad de estudiar, pero por sobre todo pude conocer la realidad de un país que en su gran mayoría quiere luchar para salir adelante, y en la otra quiere aprovecharse de la incoherencia de sus pensamientos para poder mantenerse en el poder políticamente. ¿Cómo lleva usted su accidente en 1994? Pues durante 24, 25, 26 años, no sé cuántos llevo, ya perdí la cuenta, ya no quiero seguir pensando en eso. Pues ha sido durante toda mi vida duro, porque a fecha de hoy ya no tengo tobillos, porque desafortunadamente las lesiones tienden a empeorar con los años, a pesar de que hubo una reubicación laboral que en su momento se llamaba, pues por decisión del alto mando naval volví otra vez a la guerra, a pesar de que no debería estar metido allá, pero no me arrepiento de haber vuelto a la guerra. ¿Cómo cree que se podría evitar un confrontamiento armado entre el Estado y los grupos al margen de la ley? Primero hay que pensar en que ningún país, por más industrializado que sea, está en paz. Jamás va a estar en paz. Ni los países bálticos, ni los países de los Países Bajos, ni los países más industrializados, Suiza, Suecia, Holanda, que es lo que todo el mundo alberga la posibilidad de llegar a esos niveles. Ellos tienen sus fuerzas de seguridad, de inteligencia, para poder mantener un país relativamente en calma y estable. Lo que pasa es que no vivimos los niveles de violencia y de guerra que tenemos acá. Pero los procesos de paz le han demostrado al mundo, ejemplo los centroamericanos, que esas condiciones de guerra se mantienen por 10 o 15 años más, y cuando el Estado no interviene de una manera eficiente, se vuelve, ejemplo, las maras en Centroamérica. Nosotros somos un país que apenas está saliendo adelante de un proceso, de varios procesos de paz. Un proceso de paz mal llamado proceso de paz, y otros procesos de paz como el Quintín Lame, como la CRS, la PRT, que se desmovilizaron y que han cumplido, y que los que han pasado lo han cumplido, incluso los paramilitares, todos han cumplido. El gran problema que tenemos nosotros es que seguimos pensando en que el narcotráfico no es la causa, que la oportunidad de acceso a las tierras no es la causa, que la oportunidad del acceso a las condiciones económicas no es la causa, y que nuestro Estado sigue manteniendo los mismos errores de otrora, del pasado. No tenemos vías, no tenemos buena educación en el sector rural. Entonces, esas personas que están en el sector rural necesitan tener posibilidades. Si queremos realmente no volver a un conflicto armado, realmente debemos repensar lo rural, lo urbano, que se encarguen los alcaldes en sus capitales
que más o menos está llevando, con sus problemas normales por la llegada de los venezolanos, por el acceso de los campesinos que estuvieron, que no quieren volver a sus tierras, por muchas cosas, por muchas causas. Pero si queremos volver otra vez, si queremos realmente pensar en un país en paz, tenemos que tener que todos tengan acceso a unas condiciones no mínimas, condiciones reales de salud, de comunicación, de vías, de educación, y que los campesinos realmente, o que la clase rural realmente vea que el país como tal los beneficia dentro de un proceso de expansión, y que los políticos dejen de seguir jugando con la falta de educación o la falta de acceso a información de esa clase menos favorecida, porque ellos son los que exacerban la guerra. Para usted, ¿qué queda después del conflicto armado? Para mí, ¿qué queda después del conflicto armado? Primero, que el Estado se reforme, porque no podemos pensar en procesos de paz cuando seguimos con el mismo Estado. ¿A qué me refiero? Una carga burocrática de 4 cortes. Con eso yo no estoy diciendo que hago parte del proceso de reforma a la justicia del Centro Democrático, ni mucho menos. 4 cortes, 5 cortes incluyendo la JEP, 5 cortes, que le valen al país un jurgo de plata, y que todos están investidos por inmunidades que ni siquiera cualquier colombiano los tiene. Con un Congreso de 2 cámaras que vale un cojonal de plata, y que hay gente que lleva 5 periodos electorales. 5 periodos electorales. Con unas fuerzas militares que, si bien han logrado una capacidad operativa, deben de mejorar su capacidad de entrenamiento, su capacidad de instrucción, su capacidad de adoctrinamiento, su capacidad de no ser una fuerza multimodal, porque las fuerzas militares de ningún país son multimodales. Las fuerzas militares del país están creadas de acuerdo a las constituciones de los países, en el común denominador de todos, para defender la soberanía y bienes de los ciudadanos. No es para más, no es para más. Hay que mejorar la policía, donde la policía realmente cumpla las funciones de policía, y los militares, en un país ambivalente como este, suplan algunas funciones que la policía no necesita hacer. La policía se debe concentrar en el orden interno, en el orden público, en cazar a las bandas criminales, en cazar y neutralizar a los bandidos, en cazar y neutralizar a los infractores. Hay que hacer una reforma total del Estado, y no estas reformas estúpidas estas reformas que se están haciendo, por ejemplo la electoral, donde le entregan mucho más poderes al Estado, disfrazando unas futuras elecciones que no corresponden a la realidad de un país, por Dios. Entonces, si queremos realmente pensar en un posconflicto, y un posconflicto es sentando al ELN, sentando a los paramilitares, indiferente, todas las FARC son narcotraficantes. Todas las FARC son narcotraficantes, así el gobierno Santos los haya limpiado de ese nombre. Todas las FARC fueron narcotraficantes. Está comprobado que tenían laboratorios, está comprobado que estaban en todas las cadenas de producción y exportación. Lo mismo el ELN, lo mismo los paramilitares. Que hoy en día se llamen caparrapos, que hoy en día se llamen autodefensas galanistas, que hoy en día se llamen lo que quieran. Hay que sentarlos a todos. A todos hay que sentarlos. Bueno, papito, ¿cuál es el Estado que queremos todos? Este es el Estado que queremos todos, perfecto. Ahora vengan las fuerzas vivas del país. ¿Qué es lo que quieren las fuerzas vivas del país? Sí, queremos esto. Bueno, lleguemos a un punto de estos. Señores paramilitares, señores guerrilleros, señores no sé qué vaina, entreguen las rutas, entreguen esto. Vengamos. Los americanos hacen lo mismo. Los americanos cogen al peor criminal del mundo, al peor narcotraficante del mundo, y le dicen: negociamos, papito, te vas a mamar 8 años de cárcel, me vas a entregar todas las rutas, me vas a entregar todos tus dineros, me vas a desmovilizar, me vas a entregar tus armas,
Listo, lo sentamos, negociamos, todo el mundo cumple penas, digamos que penas alternativas, lo que quieran. Los sentamos, los organizamos a todo y ahora sí el Estado se reforma y hacemos inversión social en las zonas rurales, en las zonas de expansión, porque es que en las zonas de expansión urbana y en las zonas de expansión rural. ¿Por qué? Porque es que la gran mayoría de los dineros se concentran en las ciudades y el sector rural. El Estado, el gobierno nacional, yo hace 7 años le entregué al gobierno, pero ahí debo tener en algunos de mis aportes, un análisis de los transportes multimodales para que se beneficiaran los llanos orientales, el Putumayo, que se beneficiara el Pacífico, en general el Pacífico. Y ahora presentan un plan multimodal única y exclusivamente para conectar las ciudades con los puertos y las zonas rurales. Y las zonas rurales que no tienen acceso económico hasta las salidas. Oiga, para eso está el Estado. Para eso está el Estado. Yo le extiendo una vía férrea desde Arauca, la paso por todo el marginal, la carretera marginal de la selva, y la subo por atrás de Boyacá para que no la traigan a Bogotá. Y de ahí se monta un puerto multimodal y se conecta ese puerto multimodal con la subida desde San José del Guaviare. Pero siempre estamos solamente conectados a un sector centralista que es Bogotá con el resto del país. Por Dios, tenemos que cambiar ese pensamiento de que las ciudades, sí, las ciudades son el centro urbanístico, pero ¿de dónde carajo se produce la economía del país? La economía del país no se produce en el centro de Bogotá. En el centro de Bogotá están las oficinas principales, pero es que en Arauca se produce el petróleo, del Putumayo se suben materiales, de Bichada se suben materiales. Hay que descentralizar. Es de la única forma que el posconflicto realmente va a beneficiar a todos los colombianos. Y otra condición especial es, hace 22 años se pensó en Familias en Acción. Es un programa espectacular, para las zonas rurales. Para esa gente que el Estado se olvidó de ellas. Pero hay gente que lleva 15 años en Familias en Acción y no ha salido de Familias en Acción. Suecia, Suiza, Holanda, que es lo de la que habla tanto la izquierda y lo que habla también ahora la derecha y lo que habla el centro, tiene planes como Familias en Acción disfrazados con otros nombres, pero le dan cortos. O sea, señor, usted cayó en desgracia, sí, perfecto, usted cayó en desgracia. Usted tiene 2 años de un salario mínimo, medio salario mínimo, no sé. Tiene 2 años para mirar qué carajo hacemos. Y que el Estado realmente le muestre qué vamos a hacer. Porque entonces entró la ONU a Colombia y entonces vamos a montar unos planes y unos programas para sacar la gente adelante. Perfecto. Han entregado proyectos de coco, de cacao, han entregado proyectos de arroz, han entregado proyectos de todo lo que usted quiera. Han entregado maquinaria. Pero ¿qué vale esos proyectos si no se conectan con la parte industrializada y la parte productiva del país? Ejemplo, el arroz del Pacífico es un arroz espectacular. Pero ¿cómo hace para sacar ese arroz que está allá si no hay vías, si el Estado no les monta elementos de comunicación? Si el Estado como Estado, que es el que realmente tiene que hacer, le da la manera a ese sector rural, a ese sector campesino que quiere ser empresarios para poder sacarlos a las zonas productivas del país o a los puertos productivos del país. A eso es lo que yo me refiero de las reformas del Estado. No seguir pensando en que el Banco Mundial, en que el Banco de Desarrollo, en que el banco y en que el banco y el que en banco y el que en banco y el que en banco y que la OCDE, sí, una berraquera, somos ya países en la OCDE. ¿Y qué nos ha representado para ser países en la OCDE? Tenemos 23 tratados de libre comercio. ¿Cuál es el nivel productivo? ¿Cuál es el nivel de intercambio entre los países que están que han firmado con nosotros? Estamos así, donde hemos beneficiado a los países y esto no se ha... sí, nos hemos beneficiado, sí, se ha beneficiado. Pero ¿cuál de esa cadena de producción es la que realmente se ha beneficiado? ¿Cuál? Si queremos realmente, como la pregunta es, ¿qué hacemos después de la guerra? Digamos que es una reforma integral de pensamiento y de planeación del Estado.
¿Cree usted que se llegará a una paz en este conflicto armado que lleva más de 60 años en Colombia? El problema es que durante 8 años nos vendieron una paz que no existió. Y déjeme, le pongo en contexto. Cuando tú pretendes cuando le voy a dar un ejemplo paralelo. El coronel Cote, sin mucha bomba, sin mucho premio Nobel, sin nada de aspavientos, desmovilizó a la CRS en los Montes de María. Él solo. Luego entró el Estado a hacer sus funciones, pero él solo desmovilizó y hubo unas reglas de juego y siguió, y ellos están allí. Ese accionar que tenía la CRS lo asumió ¿quién? Las FARC con el Frente 35 y 37, porque no tuvimos la capacidad o no tuvimos la voluntad política de llegar a esos puntos y copar esos puntos, pero no copar esos puntos militarmente, porque los puntos que estaban copados militarmente, sino cuando yo digo copar, es copar el Estado, o sea, que el Estado llevara vías. La vía marginal de los Montes de María llegó 8 años después y no fue pavimentada. No fue pavimentada. Entonces, sabiéndome ya de ese pedazo, nos vendieron la idea, o le vendieron al país la idea, no a los militares, le vendieron al país la idea de que las FARC como FARC se iban a desmovilizar e iban a entregar sus armas. Resulta que el gobierno Santos y los políticos que intervinieron se les olvidó leer los 10 congresos de las FARC, donde establecían las políticas que ellos mismos habían pautado durante los últimos 50 años de conflicto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Listo, realmente en este momento hay como 3.000 hombres, que me parece un acierto completo. Yo no estoy diciendo que el conflicto haya sido malo, no, el cese no haya sido malo. Usted le quita a 3.000 hombres un fusil y ganó. Pero resulta que lo que vendieron fue que se iba a desmovilizar 8.500, 8.900 hombres que jamás se desmovilizaron. Jamás se desmovilizaron. Si ustedes tienen el contexto de los 10 congresos de las FARC, lo único que se desmovilizaron para pensionarse fueron los 20 pelagatos viejos que llegaron al poder. Y lo otro que le vendieron al país, es que ellos jamás iban a llegar al Congreso sin haber pasado por la JEP, por una corte. Pasó lo contrario. Entonces eso exacerbó las condiciones políticas entre derecha e izquierda. En Colombia no hay centros, eso es paja. Aquí en Colombia no hay centros, no hay ningún político de centro. El que esté diciendo que es de centro miente. Aquí hay o de derecha o derecha radical, o izquierda radical. Aquí centros no existen. No existen. Y lo puede ver usted políticamente, no existen. Que ahorita a algunos políticos, para no hablar de nombres, quieren, sí. Pero el conflicto como conflicto jamás va a terminar, porque esa polarización a la cual nos llevaron jamás va a permitir, jamás en un tiempo muy corto no va a permitir que haya una sincronía entre estos dos elementos propios del conflicto. Y más cuando esas personas que son de lesa humanidad, no lo digo yo, lo dicen los acuerdos internacionales firmados, porque ellos cometieron delitos de lesa humanidad. Ellos, que el gobierno los haya tipificado como delitos políticos, como secuestro, como lo que tú quieras. Pero ellos llegaron al poder político, a la actividad política, siendo delitos de lesa humanidad. Y hoy en día la JEP, a pesar de que tiene la capacidad de decirles, señores, ustedes no pueden estar en este momento de acuerdo a las condiciones pactadas en un proceso de paz en la Corte, allá en el Congreso, no lo hace y lo siguen estando allí. Por eso la paz en este momento no se va a dar. Por eso en la pregunta anterior usted me preguntaba, ¿cómo hacemos? Pues cómo hacemos es que debemos dejar con tanta pendejada en que aquí hay actores de una guerra total. Y una guerra total es del narcotráfico, es
Toda nuestra guerra se ha basado en narcotráfico después de los años 70. Hasta los años 70 se veía una condición política. Después de los 70 ya es una guerra de narcotráfico, por el poder del acceso a la plata del narcotráfico. Digamos que no tienen laboratorios porque ellos dicen que no cocinaban. Paja, sí cocinaban, pero digamos que no lo hacen. Pero intervienen en todas las cadenas, por consiguiente son narcotraficantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar el ejemplo de los americanos. Sabemos quiénes están metidos en el narcotráfico, que son todos. Ah, bueno, papito, venga, sentémonos aquí, dialoguemos todos, derecha, izquierda, radicales, no radicales, sentémonos, ¿cuál es el país que quieren? Listo, papito, abandonemos el narcotráfico. Démosle una condición esencial a los campesinos, al pobre, al que está allá en el sector rural. Yo no le puedo quitar una hectárea que le está dando a él cada 20 días de coca, entre 3 millones y medio y 5 millones mensuales, por un sembrado de yuca, que le va a dar cada 7 meses los mismos 5 millones de pesos. Porque le estoy dando un ejemplo pendejo. No le puedo hacer. Entonces, si queremos realmente una paz, tenemos que tener las consideraciones y tenemos que tener realmente un cambio total del pensamiento del Estado. Ahora, tenemos unas condiciones intrínsecas adicionales. Tenemos un sector político venezolano que está importando, que por la condición política está trayendo mucha gente. Todo el mundo habla que los venezolanos, lo mismo nos pasó en los 70 y en los 80 con ellos. Nosotros le mandábamos un poco de gente. Ahora, en la inestabilidad política, ahora los venezolanos nos están mandando a mí, y no solamente a los colombianos, lo que pasa es que estamos recibiendo la gran mayoría de los extranjeros. Pero de aquí para abajo también hay muchos problemas. Lo que pasa es que nosotros tenemos pero lo mismo que hacíamos nosotros en los 70, en los 80, incluso en los 90, eso es lo que está pasando ahorita de ellos hacia nosotros. Tenemos que estabilizarnos. Y tenemos que hacer una reforma general del Estado para realmente pensar en una paz y en una condición del posconflicto. En conclusión, ¿qué fue, qué es y qué será el conflicto armado en Colombia para usted? Partamos de la expresión que la guerra es el accionar de la política por otros medios. ¿Qué fue? Fue una condición fratricida entre los mismos colombianos por acceso a un bienestar. La clase menos favorecida por acceso a tierras, por acceso a mejores condiciones sociales. Cuando hablo de mejores condiciones sociales, mejores condiciones de salud, mejores condiciones económicas, mejores condiciones de vías, mejores condiciones culturales, mejores condiciones de todo. Que se aprovechó por parte de un grupo de personas que tenían algo más de conocimiento, y lo que hicieron fue embolatar a ese grupo de personas para llevarlos a una guerra. Un Estado que legítimamente está conformado y legitimado por el voto de los colombianos, a pesar de que no superamos el 60% del acceso al voto de los colombianos. Pero digamos que estamos en democracia y los votos mantenían un Estado, y ese Estado tiene que mantenerse en el futuro, porque los estados se mantienen en el futuro. Guste o no nos guste, el Estado se mantiene en el futuro. Y bajo esa amenaza, el Estado tuvo unas fuerzas militares que antes de la toma de Mitú éramos prácticamente un Estado fallido. Luego de esa toma de Mitú, el Estado hizo una reforma a sus fuerzas y mantuvo unas fuerzas equilibradas, con errores, pero las mantuvo. Y asumió un conflicto interno, una guerra interna entre los mismos colombianos por acceso a unos derechos que en la gran mayoría son reales, en la otra gran mayoría no son reales, pero digamos que se mantuvo. ¿Qué es? Es el poder de las armas, porque ya no hay una condición política, es un acceso a las armas y es un acceso a un poder económico. ¿Qué será? Yo creo que el Estado es la única forma que podrá ver esa condición política bajo las condiciones reales de hoy, es que
gustenos o no nos guste, para poder acabar este conflicto, tenemos que negociar con todas las partes, armadas y políticas, indiferente de lo que sea. En este país cabemos todos, en este país cabemos todos. Y tenemos que reformar, y tenemos que acabar con, y tenemos que mejorar las condiciones políticas del agro, y tenemos que mejorar las condiciones políticas de las ciudades, y las condiciones económicas de las ciudades, y tenemos que repensar económicamente el país. ¿A qué me refiero con repensar económicamente el país? Le doy un ejemplo. El presidente Juan Manuel Santos vendió el más grande generador de energía para comprar energía. Con eso yo no estoy diciendo que el Estado debe asumir el control de las empresas. Jamás. Yo soy de las personas que piensa que, y esto nos lo dejó la pandemia, por fin el pueblo colombiano se dio cuenta que el único que da trabajo es la empresa privada, no es el Estado. El Estado no tiene plata. El Estado recibe plata de las empresas y de los colombianos por los impuestos. Entonces, en ese contexto del futuro de la guerra es, venga, en vez de gastarnos 50.000 millones en guerra, sentémonos con todas las partes reales. No como dicen algunos políticos de izquierda, es que los caparratos, no, todos generan aquí violencia. Y todos se nutren por el narcotráfico y todos se nutren por todo. Negociamos con todos. Negociamos con todos. Pero luego de que todos se sienten, luego negocio, luego de que todos firmen, luego de que todos lleguemos a una condición real, ahora sí, como yo lo dije en una entrevista anterior, fortalezcamos la policía, démosle herramientas reales a la policía, démosle herramientas reales a los militares, con controles, con todo lo que ustedes quieran, pero démosle herramientas reales, y ahora sí, tengamos un Estado austero, pero concreto, en condiciones económicas, condiciones sociales y condiciones de seguridad. Y si usted se da cuenta, yo les estoy hablando de lo mismo que aparece en los Países Bajos, que todo el mundo habla. ¿Qué es lo que tienen los Países Bajos? Reformaron su condición política, reformaron su condición económica, reformaron sus condiciones de seguridad para ser mucho más represivos en la condición de atacar el crimen, atacar la violencia y atacar todo, y mantener unas fuerzas de inteligencia estables y robustas para mantener una seguridad real. ¿Ya? Y tendremos un futuro como país prometedor en una América Latina que cada día más está en el hondo, mientras los países europeos y los norteamericanos quieren más riquezas, y nosotros entregándole nuestros recursos naturales a ellos.